compartirles hoy San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Ese es el tema que vamos a tocar hoy. Marcos, capítulo 10, 46. Dice su palabra y leemos en el nombre del Señor Jesús. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Sí? Y oyeron que era Jesús Nazareno. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. ¿Sí? Esta historia es una historia bastante conocida, ¿no? Inclusive del libro de Marcos es el último milagro que relata el libro de Marcos. ¿Sí? Y por ser el último milagro tiene varias cosas interesantes, ¿no? Primero nos relata el nombre de un ciego, Bartimeo, que los ciegos estaban en general siempre junto al camino. Ellos eran muchas veces llevados por su familia o dejados ahí, porque tal vez su único sustento para vivir era ese, porque no tenían en ese momento, nadie les daba trabajo, no les daba ninguna situación que ellos pudieran estar y vivir. Y ponerlos en esa condición porque ellos no podían participar de ninguna de las actividades religiosas. Porque estaban exentos de eso, no podían ellos estar. Entonces, la condición en la cual vivía un ciego en ese tiempo era verdaderamente difícil, como la haces hoy, ¿no? Pero además de lo que a él le sucedía, él tal vez no veía cómo estaba vestido, no le daba importancia, la familia no le importaba ponerle la misma remera todos los días, las mismas cosas, las mismas sandalias que tendría y verdaderamente estar un día mendigando tal vez, pero estar tal vez muchos años ahí en esa condición, no era la mejor de la situación, ¿no? Y tenía personas a su lado, personas que también hacían lo mismo que él. O sea, muchas veces uno está rodeado de personas que pasan por situaciones a veces no las mismas, pero parecidas a las de ellos. Y en ciertas épocas del año, 3 o 4 veces al año, había fiestas que se hacían en Jerusalén, en el lugar. Y a cada una de esas fiestas, los hombres mayores de 12 años, ¿sí?, que estaban a una cierta distancia, tenían que venir a Jerusalén. Era una costumbre ya, ellos venían en caravana de familias, de diferentes lugares, venían a la fiesta, ¿sí? Entonces esos días o esas semanas en las que había más movimiento de gente, eran los mejores para ellos porque no pasaba uno, sino pasaban 100 por hora, tal vez caminando por ese camino en el cual él mendigaba. Pero este hombre había escuchado de un tal Jesús, de alguien, de un Jesús de Nazaret que había hecho milagros en tal lugar y en otro. Y cuando escuchó que pasaba por aquel lugar, porque él dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, o sea que él previamente sabía que había un Jesús de Nazaret, que era un hombre distinto a todos los demás maestros y rabinos de aquel tiempo. No era simplemente alguien más que hablaba algo más, sino que daba muchas más cosas que los demás. Y se había encendido, tal vez dentro de cierto grado de fe, tal vez dijo un día, y si pasara Jesús una vez cerca mío, y si alguna vez pasara por acá, por este camino en el que yo estoy, en el que me dejan cada día. Y efectivamente ese día, que parecía ser un día más, no fue un día más para este hombre. Y dice que cuando escucha él las palabras, cuando escucha las palabras del que estaba al lado, que tal vez el que estaba al lado tenía un problema en una pierna y también estaba ahí también mendigando, le dice: ¿quién es el que está viniendo? ¿Qué es lo que pasa? Porque siento murmullo de la gente, porque vieron que cuando uno está ciego agudiza, tal vez otros, la audición la agudiza, el tacto lo agudiza. Y él escuchaba que algo estaba pasando y le preguntó al de al lado: ¿qué es lo que está pasando?
Y el de al lado le dijo, mira, es Jesús Nazareno, dice, y al escuchar de eso, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Un hombre que estaba ciego no dejó de usar lo que tenía, lo que usaba, lo que podía, el recurso que tenía para poder hacer algo por la situación en la que él estaba. Y eso nos enseña que muchas veces a uno le pasa nada por cosas que a uno le suceden, todas las demás están mal. No sé si a usted le pasa, viene de repente medio bien, no bien del todo, pero medio bien, y de repente algo nos pasa y como que echa a perder todo lo demás. Pero en este caso, este hombre, el único recurso tal vez que tenía para poder hacerse ver, era gritar, era su voz, porque él no podía ver, inclusive ni sabía para dónde venía Jesús, pero seguramente vendría de ahí, camino a Jerusalén. Y él grita, Jesús, hijo de David. Hay un reconocimiento también de esa palabra. El reconocimiento que no tenía por los líderes religiosos de aquel tiempo, lo tiene de un ciego que estaba junto al camino, Jesús. Por una persona que uno puede decir, ese no tiene chance, ni tiene posibilidades de poder salir adelante. Él no tiene chance, no tiene posibilidades. Usted miraría en toda esa gente que venía junto a Jesús y el ciego que estaba junto al camino, usted nunca le daría ningún porcentaje de que ese hombre podía terminar la historia como la terminó. Y sin embargo, este hombre comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense que él no pide por otra cosa, él pide por misericordia. Y que hermano, nosotros cuando estemos en los cielos, porque vamos a llegar, no podemos pedir que se haga justicia, porque si ya se justicia no estaríamos aquí. Pidamos misericordia, porque verdaderamente necesitamos de eso. Este hombre había entendido más que simplemente algo, más que un mensaje. Había creído sin ver. Había creído sin entender, sin saber. Eso es lo que a él le había pasado. Y este hombre no solamente clamó por lo correcto, no clamó simplemente por lo correcto que le sucedía, sino también a la persona indicada. Porque muchas veces uno puede inclusive pedir algo que está bien, pero no con la persona indicada. En este caso, este hombre no solamente clama por algo que le está pasando, sino que le clama a la persona indicada. ¿Sí? Pero bueno, cuando él empezó a clamar, sí aparecieron los obstáculos. ¿Sí? Cuando él empezó a querer acercarse, aparecieron algunos vecinos de él, compañeros de él, los mismos discípulos que venían, la multitud que venía al lado de Jesús, comenzó a reprenderlo, a decirle, pero baja un poco la voz, ¿no ves que vas a asustar? Dice a los soldados que están acá, los romanos, que si uno levantaba mucho la voz en aquel tiempo, como indicando que alguien era el rey o algo, como estaba haciendo este hombre, hijo de David, ten misericordia de mí, lo levantaba Jesús como algo más que un simple maestro, era muy probable que los romanos de aquel tiempo se levantaran en contra de eso. No sé qué le dijeron, baja un poco la voz, ¿no ves? Y dice aquí que cuando eso sucedió, y muchos le reprendían para que callase, dice, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que muchas veces, y lo interesante de esta historia, es que ni bien dice eso, dice Jesús entonces, versículo 49, se detiene, ¿sí? Mandó a llamarle, llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, que él te llama. Los mismos, escuchen muy atentamente, los mismos que recién le reprendían, que recién le decían que él estaba haciendo mal, le dicen, ten confianza, ya te llaman, ven con nosotros. Lo calmaron. ¿Me entienden? O sea, las personas que muchas veces tenemos a nuestro lado, que nos hablan, muchas veces son cambiantes en sus pensamientos. Por momentos te dicen que no, por momentos te dicen que sí, por momentos te vuelven a decir que no, y según cambia la situación, cambian ellos. Cambia la situación y cambian ellos. Entonces, por eso que es tan importante saber a quién le pedimos algún consejo, o a quién tenemos a nuestro lado para poner nuestro oído, o para hablarle y contarle lo que nos pasa, lo que nos sucede. Porque mucha de esta multitud no detuvo a Jesús en el camino, pero este ciego sí. Mucha de la multitud que estaba ahí tenía también problemas, también tenía dificultades, también tenía cosas. Sin embargo, ninguno de ellos gritaba, acompañaba a Jesús a la distancia. Jesús venía por el camino y estaba cerca.
Era parte de la multitud, era parte de la gente, pero no sacaba nada de Jesús. Jesús no se detuvo por ello, pero este hombre que comienza a gritar de esta manera, se detiene, hace detener a Jesús. Jesús le manda a buscar, le dan confianza. Y él dice, creo que el versículo clave de esta historia es el versículo 50, que dice, él entonces, cuando escuchó que Jesús se detuvo, arrojó su capa, se levantó y vino hasta Jesús. Y la capa que ellos tenían, los ciegos tenían una capa en la cual se sentaban, y era en algunos casos bastante gruesa, la que usaban también como toldo en caso de que lloviera. Se lo ponían arriba. Se abrigaban de noche con eso. O sea que la capa, en realidad, todo lo que tenía este hombre era eso. Era una capa. Tal vez un bastón, un abrigo, lo usaban como abrigo. ¿Sí? Pero esa capa también era, escuche, un permiso para mendigar. Era un símbolo como ciego. Esa capa era eso, era un símbolo como ciego. Su único sustento. Pero también lo que lo ataba a la condición que tenía. ¿Me sigue? Esa capa era lo que lo ataba a su pasado, a su realidad de ese momento. Pero él decide, escuche, dejarla atrás. Él decide no prestarle más atención a esa capa. Él empieza a creer que a partir de este momento algo va a pasar. Él todavía no había recibido nada. Sin embargo, abandona su sustento, abandona lo que lo hacía ser ciego, abandona lo que le habían entregado, marcándolo para siempre, diciéndole, vos vas a estar siempre en esta condición. Pero él quería salir de estar mendigo, salir de estar ciego, salir de tener esa condición. ¿Sí? Y era una forma de fe también soltar la capa. Y no solamente la soltó, sino que se levantó y vino. O sea, él nombra varios verbos que muestran acción de la persona, muestran que algo hizo. Que no simplemente dijo, bueno, estoy acá y Dios me mandó a llamar y yo no tengo que hacer nada. No, este hombre cambia de parecer. Arroja la capa, se levantó y vino hasta Jesús. Entonces, eso es interesante porque muestra fe antes de creer. La fe se cree antes del milagro. Se cree para ver. Nunca no se ve para creer. Se cree para ver. Dice, Jesús le ha dicho a la hermana de Lázaro, le dice, si creyeres, verás la gloria. O sea, si creyeres, verás. No al revés. ¿Me sigue? Entonces la fe viene antes del acto, antes del milagro, antes de lo que uno quiere, antes de lo que uno espera. Y este hombre hace justamente lo contrario de lo que hacen muchas personas. Nosotros queremos ver antes de creer. Queremos que suceda antes de dar gracias. Queremos cosas que tal vez no hacemos. Entonces acá muestra el ejemplo claro de que las personas sí pueden ser diferentes, sí pueden cambiar, sí pueden aprender, no importa la condición que tengan. No importa la condición. Y sabe que este hombre, porque cuando hay posibilidades en la vida, veo que está ese dicho, otra oportunidad, gracioso, está gracioso, otra oportunidad, qué lindo. Dice, tal vez él dijo, bueno, hoy pasa Jesús, pero quizás lo agarro de vuelta. Cuando está saliendo, ahora estoy cansado, dice, porque la verdad que fue un día difícil. Recibí 4, 7, 8 monedas, las tenía y las contaba así en la cajita que tenía. Dijo, lo dejo para mañana. Pero esta es la última vez que Jesús pasaba por ahí. La última vez que él pasaba por ahí. Él tenía solamente una chance, una sola. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, relata del tal gobernador Félix, que cuando Pablo hablaba con él y le estaba predicando el Evangelio, este hombre atentamente lo escucha. Y hasta parecía que iba a tomar como una buena decisión de acercarse a Dios. Pero le dijo a Pablo, otro día te mandaría a llamar para esto. Lo dejó para otro día. Ahora, la Biblia no relata que hubo otra vez que Pablo estuvo con él. Hay momentos en la Biblia que no pasan 2 veces, que pasan una sola. Y este hombre lo entendió así. Este hombre entendió que no era simple lo que le estaba pasando, que había cosas que él podía tomar solamente ese día. Situaciones que él podía tomar solamente ese día. Y eso fue lo que vivió. Y cuando él se levanta,
y se para frente a Jesús. Jesús le dice algo, escuche atento. Un hombre ciego, se lo acercan a Jesús, vino de la mano con alguien tal vez, se paró delante de Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Le pregunta Jesús. Dice el Señor, está ciego, viste que tenía una capa, Jesús ya sabía quién era. Ya sabía que estaba ahí. ¿Por qué pregunta esto Jesús? Y yo también me pregunté, ¿por qué pregunta esto Jesús? ¿Por qué dice esta palabra? Pero en el capítulo anterior, Santiago y Juan, que eran discípulos de Jesús, se acercaron a Jesús porque querían pedirle algo. ¿Qué quieren que te haga? Le dijo, capítulo 10, versículo 36. Ellos dijeron, versículo 37, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le pregunta lo mismo al ciego. ¿Por qué le pregunta? Porque un ratito antes le pregunta a sus discípulos, a aquellos seguidores de él, no ajenos, al seguidor. Y estos le dicen, mira, la costumbre judía es cuando se sentaba el patriarca en la punta de la mesa, uno de sus hijos se sentaba a un lado y otro de sus hijos se sentaba a su izquierda. Y así, como venían naciendo, tenían muchos hijos, iban sentándose de un lado y del otro. Ellos piden posición, piden un lugar. Jesús estaba camino a la cruz. Imagínese, ¿qué hubiera pensado usted? Estos piden una posición. No entendieron nada de todo lo que le hablé hace 3 años. Ellos se quieren sentar en gloria, se quieren sentar uno al lado, como si eso tuviera algo de virtud alguna. Creen que los cielos va a ser lo mismo que lo que vivan acá. Quieren la misma gloria que acá podría ser, de alguna manera, en los cielos, que acá. Entonces este ciego, a pesar de que estaba ciego, Jesús le hace la misma pregunta. ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo de ese mismo libro, en el anterior, hay también un joven que se acerca, que tenía una posición. Y también cuando Jesús lo indaga para ver qué es lo que había en su corazón, este hombre sabía la ley, sabía todas las cosas morales, pero por ser moral o ético no se va a los cielos. Y te dice, bueno, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven y sígueme. Y este hombre se entristeció, dice de una manera, pero él fue a preguntarle a Jesús, eso es lo más interesante, él fue a preguntarle a Jesús, fue a enfrentar a Jesús. Sin embargo, se va con una respuesta que no era la que él esperaba. Y Santiago y Juan piden para sí mismos una posición, un lugar, allí en los cielos. Entonces, qué bueno que cuando le pregunta a este ciego Bartimeo dice esta palabra. El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista, eso es lo que quiero. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobra la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Por qué le digo esto? Porque la respuesta al joven, cuando el joven dejó esto, no le siguió. Abandonó el camino. O sea que hay preguntas que muchas veces uno hace. Y las respuestas de Dios muchas veces son contrarias a lo que uno a veces espera. Jesús indaga más dentro. No quiere simplemente darte una bendición. No simplemente quiere eso, sino que dejes atrás también tu pasado. Este ciego tomó esa decisión. Tomó la posición de olvidarse cuando alguien le dijo, ten confianza, él se paró en el camino. Él arrojó su capa. Dejó un bastón que tenía por ahí que lo identificaba. Dejó las cosas. Dejó las monedas, lo poco que había recaudado ahí. Dejó parte del ropaje. Dejó lo único que tenía y se fue en busca de algo mejor. O sea, dejó el pasado, dejó lo que hasta ese momento lo condicionaba, lo que lo marcaba, lo que no lo dejaba vivir en paz porque él quería algo mejor, para ir a otro lugar. O sea, abandona esto para
poder tener esto. No se puede obtener algo nuevo sin dejarlo vivir. Y este hombre lo entendió todo. Y es más, dice esto, fíjese, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobra la vista. Pero eso no es lo interesante, porque Jesús hace muchos milagros, muchos. Relata, bueno, había muchos leprosos y solamente tú vienes a agradecerme, tú vienes a seguirme en el camino y los otros 9, ¿en dónde están? Están haciendo su vida. Querían de Dios nada más que algo que a ellos les faltaba, pero la enfermedad hoy viene, mañana no está, porque Dios te sanó, mañana vuelve la enfermedad. Hoy tienes dinero, mañana no, y después vuelves a tener. Entonces no es lo que te da Dios, sino Dios en sí. Dios en sí mismo. Eso es lo importante. Moisés decía hoy, yo le decía a Moisés, a nuestro Moisés, que Moisés le dijo a Dios, Señor, si tu presencia no va con nosotros, si no está con nosotros, no queremos salir a ningún lado, no nos saques de aquí. Nosotros vamos a estar donde tu presencia está. No nos dejes de aquí. Y dice esto de este hombre. Y seguía a Jesús en el camino. O sea que este hombre recibe algo de Dios y se va por él. Y lo sigue. ¿Entiende la diferencia? Busca algo más de este Dios. Busca una relación con este Dios. Pero también me muestra que hay mucha gente, mucha multitud, que estamos cerca, que estamos ahí, que estamos cercanos, que no está Jesús lejos, que es cercano Jesús nuestro, que lo escuchamos su enseñanza, escuchamos su cosa y por una u otra razón no soltamos la capa, no arrojamos el pasado, no queremos dejar lo que vivimos, no queremos perdonar, no queremos soltar. No es difícil, pastor, fue muy duro lo que a mí me pasó. Sí, bueno, a otros también. No, pero a mí el de al lado le pasó, pero menos que a mí. Yo estoy más dolido. Y nos pasa eso a nosotros. No sucede. Ojalá no nos pasara, nos pasa. Pero muchas veces no dejamos y no queremos ser llenos de algo nuevo. No creemos, tenemos que creer para luego ver. Este hombre hizo justamente eso. Creyó, ¿sí? Reconoció. Jesús, tu misericordia quiere, ten misericordia de mí. No quería justicia porque él sabía que no era justo. Ten misericordia de mí, Señor. Y si tú me das algo, si tú me bendices con esto, yo voy a seguirte en el camino. No quiero simplemente una bendición de tu parte. No quiero simplemente algo ficticio, algo que después tal vez vuelva a tener algún problema. Sino que quiero rodearme del Dios que tiene el milagro, del Dios que es poderoso, del Dios que me transforma. No de lo que hace, no de lo que me brinda. Porque cuando la presencia de Dios está, hermanos, en nosotros, es sumamente importante. Entonces, muchas veces, yo noté algunas cosas que a nosotros nos pasan, ¿no? Y una de las cosas que me noté para mí mismo, que es lo que nos ata muchas veces al pasado, a lo que estamos viviendo ahora, a nuestra condición de ahora, que no nos deja, por alguna razón, nosotros vivir el presente de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué quieres que haga Dios? ¿Sí? ¿Qué quieres que haga Dios? No, porque yo quiero, para que usted sabe, si tú supieras. Sí, pero yo no soy el que te va a pasar. Es Dios el que nos pregunta. Ya logramos que Dios se detenga en el camino. Y si te enfrentas a Dios, ¿qué quieres que Dios haga? ¿Qué quieres que haga Él en tu vida? ¿Sí? ¿Qué necesitas de Dios? Saber que necesitamos de Dios es lo más importante que tenemos. Porque en realidad no necesitamos a Él. Necesitamos a Dios en el camino. Este hombre pasó, escucha esto, de estar junto al camino a estar en el camino. ¿Ven? Hay una diferencia enorme de estar a un lado del proceso y del propósito a estar en el propósito mismo, a estar en el camino juntos. Lo que él escuchaba, que le decían del templo, de esto, de aquello, ahora lo podía vivir. Ahora le estaba yendo con Jesús para el lugar ahí, para el templo, que tanto le habían dicho. Pero es que él no podía entrar por la condición que tenía, por cómo se encontraba.
¿Qué es lo que debemos abandonar? ¿Qué es lo que debemos soltar para abrazar algo nuevo de Dios? ¿Qué es lo que tiene que soltar? Y sabe que no es muy complicado. Claro que no lo es. Lo que pasa es que nos es difícil muchas veces hacerlo. Pero mire, guíese por lo que Jesús hace. Jesús siempre nos enfrenta con una realidad. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué me vienes a pedir aquí? ¿Qué vienes a hacer aquí? Y es muy importante responder, porque Jesús se encontró con muchas respuestas muy diversas, muy distintas, y no muy lejanas. No de gente muy lejana a Él, de gente muy cercana a Él, que le pedía, Señor, danos un lugar. Yo quisiera sentarme, Señor, no sé cómo te lo vas a tomar, pero aquí, a la derecha tuya. Y Jesús no lo podría creer y miró a Santiago y le dijo, ¿y vos? Yo quería pedir la derecha, pero yo la pidió Juan, pero yo acá, a la izquierda. Ah, está bien. Imagínense, gente que quería una posición, que quería un lugar, como si fuera eso importante. Pero hay gente, como este cielo, como tú, que pedimos para la eternidad, que pedimos para una relación, que pedimos para conocer a Jesús que quiere cambiarnos, que quiere transformarnos. Y toda persona siempre quiere cosas nuevas con Dios o vivir cosas mejores en la vida. Pero muchas veces no nos animamos a soltar. Como hizo este hombre. Y el versículo 50 es ideal, porque dice, entonces, arrojó su capa, se levantó y vino hasta Jesús. O sea, no simplemente tuvo un impulso. ¿Impulso tienen todos? Todos, qué linda palabra, qué linda palabra. Sí, bueno, pero ¿qué hiciste? No, pero estuvo buenísima. A ver, si se la cuenta, inclusive a se la cuenta, dice, no sabés, el pastor habló de esta cosa, y habló de Marcos, capítulo 10:46, el libro de Marcos habla de un hombre, de un ciego, y somos todos grandes eruditos, y le contamos qué hizo este hombre. ¿Y vos qué hiciste? No, yo estuve ahí dónde, cuando había que decidir. ¿Pero qué decidiste? Bueno, no sé, nada. No, decide hoy. Decide hoy buscar a Dios. Decide hoy decirle de corazón a Dios, Señor, quiero que tú rescates mi vida de esta condición. No quiero estar más en esta condición. Aquí junto al camino, con poco propósito. No voy ni para allá, ni para allá. Estoy siempre acá. ¿Qué hago siempre estancado? Entonces, si usted está así, haga algo. Primero, utilice los recursos que tiene. Es mentira que usted no tiene ningún recurso. Este hombre tenía su voz. Él tenía eso. Tal vez si levantaba la mano decía así, tal vez no lo veía. Pero empezó a clamar, empezó a gritar, empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía que no, las personas lo apretaban, lo intentaban callar, uno le metió la mano en la boca, él se la sacó, le dijo, cállate, por favor, cállate. Él gritaba más. ¿Por qué? ¿Por qué grita este hombre? Porque él quiere salir de esa condición. Quiere salir de donde está. No quiere ser el mismo. ¿Me entiendes? Entonces uno que diga, bueno, y yo, pero, ¿sabe? Prefiero estar sentado acá. O sea que a veces preferimos la condición, que es hacer algo. Salga de ahí. Salga de ahí y haga algo. Busque a Dios, de verdad. Busque a Dios, de verdad. Y sea transformado con Dios. Pero tiene que dejar atrás algo de lo que está viviendo ahora. Algunos quieren algo de Dios nuevo sin dejar atrás el pasado. Escúcheme muy atentamente. Perdón. ¿Me escuchan? Perdón. Deje atrás. Deje atrás. No se quede con el rencor. No se quede con la ira, con el dolor, con la angustia. Porque se vuelven a vivir esos momentos. Y uno vuelve a vivir. No, déjelo atrás, arrójelo. Y vaya a otro lugar, en donde Dios está, y acompaña a Dios en el propósito que Dios tiene. Nosotros no vamos adelante de Jesús, vamos a donde está yendo Él, con el propósito de Él, con la voluntad de Él, y no la nuestra.
No vamos nosotros diciendo a Jesús, vení a acompañarme en mis cosas. No. Somos nosotros los que vamos detrás de la voluntad de nuestro Dios. Los que acompañamos lo que Él quiere hacer, lo que Él hace. Entonces, hermanos, en este tiempo que vivimos, deje atrás perdón. De todo corazón, Señor, perdón. No lo va a sentir, no importa, perdón. Dígalo con sus palabras y siga adelante. Dice, Señor, esto no lo quiero más. Se levantó, se arrojó su capa, se levantó y vino hasta Jesús. Dice ese simple versículo. O sea, este hombre se arrojó hacia Dios y logró lo que los otros, estando cerca, no lograron durante todo el camino de Jericó. Venían caminando capaz que 20 kilómetros, lo venían siguiendo 4 horas siguiendo a Jesús de cerca. Pero ninguno se animaba. No, dice, ¿qué ir a pensar? Nada. Están pensando, ¿por qué no le dices? ¿Por qué no lo paras en el camino? ¿Por qué no le dices que tienes necesidad? Porque muchos de los que estaban ahí querían simplemente una bendición y no al Dios de la bendición. Haz lo que hizo este hombre ciego, Martínez, del que se hicieron canciones y escuchamos un montón de cosas. Pero él no sabía que tal vez era la última oportunidad que tenía. Jesús no iba a volver a pasar nunca más por este lugar. Pablo no iba a juntarse nunca más con ese hombre feliz. O sea que hay chances en la vida que tenemos solamente una vez. ¿Qué vas a decidir tú en este día? ¿Qué vamos a decidir nosotros? Hermanos, cuando estamos ante un desafío, la Biblia nos llama, muchas veces nos dice Jesús, y esté atento a esto, que esto es lo último que vamos a hablar. Jesús nos dijo muchas veces, no tengas temor, no tengas miedo. Nos cuesta a los seres humanos salir del lugar donde estamos, de nuestro metro cuadrado donde nos encontramos. Nos cuesta a nosotros salir de nuestro espacio en donde estamos cómodos, aunque sea horrible el lugar en donde estamos, pero nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a estar acá. Pedro y Juan venían caminando en Hechos capítulo 3 hacia la oración, dice la Biblia. Y un hombre que estaba ahí sentado pidiendo limosna, muy parecido a este hombre. Entonces pasó Pedro y Juan por ahí, lo ve, y le pide y le dice, está atento a lo que vengo a decir. ¿Sí? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo voy a dar. Y lo tomó Pedro de la mano, le dijo en el nombre de Jesús, levanta. Hay veces que suceden las cosas más inesperadas en la vida. Y que suceden no en las personas que uno creyera que más iban a pasar. Acá los más religiosos, los que más conocían, los que más sabían, nunca le dijeron a Jesús hijo de David. Nunca le pidieron, nunca rogaron por misericordia. Pero aquellos que estaban lejos, aquellos que no pertenecían, aquellos que estaban enfermos, aquellos que tenían necesidades diversas, como nosotros, con el corazón roto, con un montón de situaciones que vivimos, ellos fueron los que más sacaron de Jesús. Fueron los que más obtuvieron de Jesús cosas. Obtuvieron lo mejor de Jesús, que era su compañía, que era estar al lado de Jesús, que era compartir con él, ver qué es lo que vivían. Haz tú lo mismo. Y vas a vivir con dificultades quizás las mismas, pero con Jesús al lado. Con cosas diversas en la vida, pero Jesús va a estar al lado tuyo. Entonces te va a decir siempre, no temas, no tengas temor, quédate tranquilo, no tengas miedo. Pero la barca se mueve, pero las olas y el viento acecha, no importa. Tú no tengas temor, yo estoy contigo. Porque esa promesa, hermanos, es para nosotros, es para nuestras vidas, porque esa promesa fue para los mismos apóstoles, para aquellos que estaban al lado de Jesús, aquellos que no habían recibido todavía, aquellos que habían visto cómo Dios había movido su mano con un montón de personas, pero ellos todavía no habían tenido ninguna experiencia así tan fuerte. Pero ese día, esa noche, fueron transformados. Esa noche en la que vieron actuar a Jesús, en la que le vieron caminar sobre las aguas, en la que se paró adentro de la barca y reprendió los vientos y se calmó el mar, dijeron, ¿quién es este? O sea, hasta ese momento tal vez no conocían quién era Jesús. Es que a veces en medio de la tormenta no logramos ver, no logramos divisar. Y solamente en medio de los problemas es cuando vemos verdaderamente la mano de Dios en nuestra vida y podemos conocerlo. Conocer a Dios es nuestra meta, nuestro máximo deseo.
Así que hermanos, en esta noche, ¿qué les parece si no nos ponemos de pie?